Bueno, en GeoGebra clásico vamos a hacer una actividad que es estudiar, por ejemplo, las funciones lineales y mover, por ejemplo, el coeficiente del término lineal y el término independiente. Entonces, cuando digo que es el coeficiente del término lineal, en esta pantalla, por ejemplo, tenemos la barra de herramientas. Esta es la ventana algebraica y la vista gráfica o la ventana gráfica. Entonces voy a escribir una función que, por ejemplo, va a ser 3x más 2. Entonces, más 3. Bueno, más 3. Entonces, cuando hablo del término, del coeficiente del término lineal, x es una variable lineal que tiene como exponente 1. El coeficiente no es 1, sino es 3, pero el denominador es 1. Entonces, esta es una función lineal con pendiente 3 y término independiente 3. Entonces, yo aquí puedo ver, ya un poco las analizamos o las analizábamos en FET. Em, el término más 3 significa que hay un desplazamiento sobre el eje y mi gráfico, mi curva puede estar en el punto 3y. Entonces yo aquí puedo trazar, o lo que generalmente hacemos es estudiar la gráfica aquí em, desde este punto. Entonces, como ya la desplacé 3 sobre el eje Y, entonces a esta pongo la referencia como si fuera cero o le llamamos un eje auxiliar, el eje X auxiliar. Entonces ahora me voy a estudiar el el coeficiente del término lineal, que es la pendiente. Entonces me dice que es 3. Ay, pero acuérdense aquí, por ejemplo, como hay un desplazamiento en Y, el, el numerador me dice que hay un desplazamiento en Y y el denominador me dice el desplazamiento en X. Entonces aquí voy a contar 3 hacia arriba a partir de este punto que me genera el término independiente. Entonces hay un desplazamiento 1, 2 y 3 hasta acá. Y en el desplazamiento en X es 1, es este. Entonces el punto en el que se intersectan estas dos, si yo trazo una paralela o una perpendicular al eje Y, pues justo va a tocar en 1. Y yo hago este desplazamiento, justo va a tocar ahí. Entonces este es el incremento en X y este es el incremento en Y. O la diferencia, como marcaba, por ejemplo, el, el segundo, el segundo manipulativo de FET, hablaba que este es el punto Y2 y este es el punto Y1, este es el X2 y este es el X1, o sea, aquí. Entonces, ¿dónde están? En realidad están en cero. El X1 es igual a 0. El X2 es igual a 1. El Y1 es igual a 3. Y el Y2 es igual a 6. Entonces, por ahí hay distintas formas de mirar la pendiente a través de las diferencias o a través de los incrementos. Entonces, hay aquí una fórmula para la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y eso nos va a quedar que es 6 menos 3. Y por aquí me va a quedar que es 1 menos 0. Por lo tanto, la pendiente es 3. Que es el que me indica el coeficiente. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes miren, bueno, ya voy a borrar todo eso, que ustedes miren cuál es el comportamiento
que tienen las funciones lineales de acuerdo al coeficiente que tiene el término lineal y el término independiente. Pues a lo mejor es fácil, pero hacemos un análisis generalmente en 4 etapas. Para esto voy a borrar esta gráfica y voy a insertar, por ejemplo, deslizadores. Entonces, generalmente estudiamos el comportamiento de las funciones lineales en 4 intervalos. Por ejemplo, va a haber un intervalo que es el A de, de 1 a, por ejemplo, a 50, ¿no? Con el incremento. Generalmente decimos que es de 1 a infinito. Entonces yo voy a escribir aquí mi función, que va a ser, por ejemplo, AX. Y cuando yo digo que es el AX, entonces voy a mirar qué es lo que hace, ¿no? Hasta dónde llega, por ejemplo, el 1. Cuando tengo 1, pues la pendiente pues es 1, ¿no? Que aquí está 1x. Te voy a poner nombre a esta función, nombre y valor. Y aquí está, por aquí abajo. Entonces esto es lo que va a hacer el término, el intervalo, por ejemplo, de 0 a, perdón, de 1 a infinito. Aquí quería renombrarlo. A ver si puedo renombrar. Aquí. A ver si me permite hacerlo. Aquí. Este es de 1 a infinito. Por ejemplo, aquí tengo de 1 a 50. Y ahí está, ¿no? Entonces estos valores que voy a tomar van a ser de 1 a 50. A ver si me da rótulo y algo así. Ahí está, ¿no? En ese momento va a estar tomando el 8, el 9, el 10 y así. Entonces ese es el comportamiento que tiene cuando es mayor que 1. Ahora vamos a insertar otro para mirar cuál es el comportamiento que tiene entre el intervalo de 0 a 1. Entonces voy a insertar otro deslizador y voy a decir que en este caso es B. Y voy a poner que el intervalo esté entre 0 y 1. Entonces aquí el incremento tiene que ser incrementos muy chiquitos. Por ejemplo, le voy a poner 0.01. Le doy OK. Y entonces voy a trazar otra vez mi gráfica. No puede tomar el mismo valor. Entonces ya solo voy a ocultar la gráfica que toma el intervalo de 0, de 1 a infinito o de 1 a 50. Y voy a volver a escribir otra función que ahora va a tomar el término del coeficiente, que va a ser bx. Y ahí está. Entonces voy a mirar qué es lo que hace. Y miren lo que hace, ¿no? Entonces, si bien aquí no me aparece, por ejemplo, en términos de fracción, el coeficiente, bueno, aquí voy a pedir que me dé el nombre y el valor de la recta. Entonces aquí el coeficiente es 0.63. Voy a ponerlo, por ejemplo, a ver, en 0.33. Y en este 0.33, vean, em, quedamos que, por ejemplo, 0.33 es un tercio. Y eso significa que, a ver, aquí es 0.33x. Entonces la función es un tercio de x, la expresión. Eso quiere decir que hay un desplazamiento de 1 en x y hay uno de 3.
perdón, en uno en y hay un desplazamiento de 3 en X. Entonces voy a buscar hasta dónde está el punto 3. Bueno, el uno. El uno. Aquí está, el uno. Y luego voy a encontrarme hasta el 3. Y por aquí está este. Entonces aquí está el desplazamiento en Y, que es uno, y en X, que es hasta el 3. Y por aquí está el punto de intersección. Entonces yo trazo una perpendicular al eje X, que es el desplazamiento en y una perpendicular al eje Y, que es el desplazamiento en X. Entonces aquí tengo 3, aquí tengo uno. Entonces por eso es que la pendiente pues es un tercio. Y de esa forma puedo hallar el comportamiento. Entonces si yo vuelvo a mover, voy a borrar esto. Entonces si puedo, vuelvo a mover, por ejemplo, lo pongo en punto 5, y ahí está, ¿no? Entonces eso que me indica, pues punto 5 es un medio de X. Eso quiere decir que hay un desplazamiento de uno en Y y de 2 en X. Y aquí está, ¿no? El punto de intersección. Entonces uno puede decir que la pendiente es un medio. Y eso se vuelve a repetir. Por cada 2 hay un incremento. Entonces, por ahí van a mirar ustedes que este patrón se repite. Por cada 2 hay uno. Por cada 2, por cada 2 distancias o 2 centímetros en este caso, hay un desplazamiento en uno. Y así sucesivamente. Mm, Entonces, este es el estudio que hacemos para, aquí voy a poner el rótulo que es el intervalo B, aquí olvidé. 12:30. Aquí, por ejemplo, en este es, siempre hay que regresar a este, al punto, al puntero para generar, para configurar aspectos aquí en la pantalla. Entonces, yo quiero modificar el rótulo, que es el rótulo B, que va a ser igual al intervalo que es de 0 a 1. Y por acá voy a pedirle que también me dé el rótulo y el valor. Y ahí está, ¿no? Entonces el desplazamiento va a estar haciendo esto. Entonces, ¿cuál es el comportamiento general que provoca? Por ejemplo, para este intervalo, voy a alejarme un poquito más. Ahí está en 1. Ahí está. Entonces, ese es el intervalo. Entonces, vean ustedes que su máximo va a ser la función prototipo, que es y igual a x, y de ahí se va a estar acercando hacia el eje x. Entonces, ahí cuando toma x igual a 0, pues esa función pues no existe, ¿no? Entonces, voy a subirle por aquí la propiedad que sea a partir de 0. Si quieren ustedes 0. Entonces, eso significa que no, ay Dios, no me lo dio, me da cero. Entonces voy a ponerlo menos. Ahí está. No quiero que llegue a 0. Mm, A ver si me da con este. A ver, otro. No, ya llega uno. Ya, hace una aproximación. Por eso la pone como f de x igual a 0. Pues 0, pues va a ser la 0x, pues es el eje x. Entonces no buscamos eso, sino buscamos que no sea exactamente 0, porque si es 0x, pues la función lineal no existe. La función lineal existe a partir eh, de 0 en adelante. Es decir, aquí tendría que ser un intervalo abierto y no un intervalo cerrado. A ver, voy a modificar porque sí es cierto.
Entonces aquí es un intervalo abierto, eso quiere decir que nunca va a ser cero, sino que es a partir de cero. Y ahí está. Un intervalo abierto de 0 a 1, ese es el comportamiento que hace. Y voy a poner la otra función que es el intervalo que estudia, es el intervalo de 1 a 50. Pero podemos estudiar el intervalo de 1 a infinito. Entonces la pregunta sería que si llega a ser exactamente igual a y, pues no, se va a aproximar tanto como se pueda, pero no va a llegar. Entonces uno puede modificar aquí el intervalo. Puede ser, uno pone sobre el deslizador botón derecho y busca las propiedades y le va a salir este menú. Entonces el máximo, puedo decir que sea 500 con incrementos en uno. Entonces vean ustedes, casi se hace. Yo puedo hacer le puedo hacer zoom y vean aquí se puede ver una ligera diferencia entre el eje y la recta, ¿no? Entonces nunca se hace igual a la y igual em, al eje y. Entonces aquí voy a dejarlo en 50 para que no se note tanto. Entonces más o menos así. Y estudiamos los comportamientos para que ustedes vayan determinando que, por ejemplo, cuando tengan una función f de x, por ejemplo, igual a ax, ay, bueno, se me fue muy pucha. Dependiendo de quién sea. Si A es mayor que 1, entonces va a tener el comportamiento de esta roja. Si A es menor que 1, va a tener el comportamiento de esta azul. Ahora, el término independiente del que hablábamos, es decir, si le sumamos a x aquí más, si es un número positivo, pues se va a desplazar sobre el eje y. Si es un número negativo, se va a desplazar sobre el eje y, pero no en el sentido negativo. Es decir, hacia abajo. Bueno, yo espero que con esta explicación quede un poquito claro acerca del comportamiento de las funciones lineales. Esto lo hacemos para que, por ejemplo, eh, van a tener cursos posteriores en los que es interesante mirar las funciones, sus expresiones y mirar, por ejemplo, cómo es la gráfica, ¿no? Eh, para una función lineal positiva, pues va a estar en este cuadrante, en este y en este cuadrante. Si fuera negativo, estaría en este segundo cuadrante y en este cuarto cuadrante. Em, y así. Entonces, voy a dejar una hoja de trabajo que espero la puedan contestar. En esa involucra, por ejemplo, las funciones lineales, las cuadráticas y las cúbicas. Yo solo les pido que contesten la función lineal y la cuadrática. Bueno, esto sería todo por el momento.